Hola, muy buenas tardes, como todos los días os digo, asimétricos, asimétricas, ¿cómo estáis? Vamos a ver quién está hoy en esta calurosísima tarde desde España. Hola Enric, ya te veo, no te preocupes, en cuanto se vayan uniendo te doy paso y te mando la invitación, ¿vale? Hola Bella Stock, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nada, vamos a esperar un poquito. Unos minutillos mientras os vais sumando al club. Como os digo, hoy es miércoles 22 de julio. Y nada, estamos de nuevo en el club de lectura asimétrico, como no puede ser de otra manera. Mira, también entra Dictinio del Castillo, bienvenido. Me alegro mucho de veros a todos y a todas. Como todos los días también os pregunto qué tal estáis, cómo va todo. Espero que estéis todos y todas bien en casa, con todo controlado, bajo control, empezando ya a salir o saliendo ya de vacaciones todos y todas. Ya me dabais mucha envidia el lunes, así que nada, si alguno me quiere dar o alguna me quiere dar más envidia, porfa que me diga si estáis ya de vacaciones, si estáis en algún sitio con fresquito, porque aquí en Madrid esto es una auténtica locura el calor que hace. Así que nada, también Per Vallejo Arquitecto se une, también Arc Oscar Miguel, también le veo por ahí. Bienvenidos todos y todas por ahí. Nada, antes de empezar, hoy como ya sabéis, ya lo hemos comentado, lo hemos dejado anunciado por redes, lo dejamos siempre, el plan de la semana, el planning de la semana lo subimos los domingos, así que ya sabéis que hoy vamos a estar con Enrique Orac y el libro En el filo de la navaja, arte, arquitectura y anacronismo. Enseguida les voy a dar paso, pero antes quiero darle las gracias a Juan Carlos Arnuncio, que estuvo con nosotros el lunes de estreno absoluto en el club y en la editorial con el nuevo libro de textos críticos 10. Fue una sesión, la verdad, genial. Nos leyó el primer artículo del libro y luego pues fuimos navegando un poco con él y él nos iba contando, pues, en fin, reflexiones sobre esos textos, encuentros personales, en fin. Yo creo que es una sesión fantástica. Como siempre os decimos, vamos dejando todas subidas en nuestro canal de Instagram, ¿vale? Por si acaso las 7 os viene mal, que sepáis que podéis verlo todo en nuestro canal de Instagram TV, ahí va a estar y disponible para todos y para todas cuando lo queráis ver, ¿vale? Así que nada, pues si os parece, vamos a empezar ya. Enric, te voy a dar paso en este momento, a ver si puedo, a ver si me deja. ¿Vale? La prueba, como siempre digo, la prueba va todo fenomenal y el directo siempre es el directo. Hola María Verónica, qué alegría verte. Hola ¿Qué Enric, tal? ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien. ¿Bien? ¿Todo bien? Y torcido, ¿eh? Torcido sí, pero ya lo has arreglado. Es el ojo del arquitecto ahí que enseguida lo detecta. Muy ¿Qué tal? bien. ¿Cómo va todo? ¿Mucho calor por ahí? Sí, bastante. Sí, sí, desde hace unos días ya. Sí. Aprieta, ¿verdad? Horrible. Sí. Y en Madrid conozco bien el calor de Madrid en verano, sí, del par de años que pasé. Además es súper seco, pero bueno, es verdad que al menos, no sé por qué, yo lo llevo mejor que cuando es un calor más húmedo, que quizá me agobia más, pero da igual, la sensación de cocedero que es esto es tremenda. Así que nada. Oye, Enrique, me alegro muchísimo de verte. Muchísimas gracias por venir, por dejarte liar, por venir al club, por leernos esta tarde. Y de verdad que me alegro de corazón porque además hacía no sé cuánto, no lo quiero ni pensar cuánto no nos veíamos y no hablábamos. O sea que mejor no lo pensábamos. Sí, Pero muchísimas gracias, de verdad. para un año y pico a lo mejor, sí. Pues fácil, fácil. O sea, es verdad que nos hemos cruzado correos y tal, pero bueno, entre unas cosas y otras, nosotros cuando hemos ido a Barcelona, ha sido todo corriendo siempre, nunca ha habido un hueco y tú que
bueno, que has venido un poquito a Madrid. Entre unas cosas y otras no hemos podido vernos, pero bueno, ya estamos aquí hoy. De verdad que me alegro muchísimo de que estés y como te decía antes en la prueba, lo que voy a hacer ahora es presentarte un poquito y después ya son todo tuyos y tuyas los que estén ahí detrás para escucharte, para hablar del libro y y yo me quedo aquí de apoyo para ti también, ¿vale? Estupendo. Muy bien. Fenomenal. Pues nada, os cuento. Enrique Orach es doctor arquitecto por la ETSAB, por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, en 2007. Además, es profesor universitario y autor del libro que vamos a leer hoy, lógicamente, En el filo de la navaja, Arte, Arquitectura y Anacronismo, que publicó con nosotros con ediciones asimétricas en 2017. También en 2017, Enric dirigió la pieza de danza Dona contra Llum en la Fundación Mies van der Rohe. La verdad que es fantástico. Sé que ha sido todo un éxito porque está por todas partes grabada, es fantástica, de verdad. Y después codirigió la versión cinematográfica de esta misma pieza en 2019. Además, ha desarrollado el proyecto de escultura Modernité Noire desde 2014 y comisarió el ciclo de conferencias Converses de Arquitectura en Apora, es Apora, ¿no? Se dice Apora, ¿verdad? Sí, que no quería yo meter la pata, pero no. yo creía que sí, pero digo, no estoy segura. Apora y Drespa Design Centers de Barcelona entre 2015 y 2016. Así que ahora quizá también entendéis mucho ese título de Arte, Arquitectura y Anacronismo. Ya veis que Enrique es muy poliédrico, así que vamos a entrarle si te parece. Enrique, yo aquí me quedo para escucharte, para comentar, lo que quieras. Aquí estoy, ¿vale? Vale, estupendo. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a vosotros, María. Es un placer estar aquí con vosotros y con las personas que se hayan acercado a Instagram para escucharnos un rato. Así un ratito aquí. Sí. Que bueno, a ver cómo enfocamos esto. A ver, para empezar, quizás, mira, el libro se parece a algo así, que es una colección muy bonita de asimétricas. Es un libro relativamente pequeño, tampoco no muy grueso, y que aunque no lo parezca, está lleno de ilustraciones, tiene un montón de fotografías. Fernando, que en la presentación que hicimos en ETSAM, en el mismo año, en 2017, se tomó la molestia de contarlas, y no recuerdo la cifra, pero eran un montón. Eran muchas, eran muchas. Sí, porque tal y como se planteó, bueno, en realidad las imágenes están agrupadas como por constelaciones, no sé si lo recuerdas eso, María. Sí. Tanto... Sí, lo tengo cristalino. Sí, pero además estuvimos tú y yo mano a mano ahí, ¿verdad? Montando las... Sí. Sí, oye, pero esta por un poquito más arriba, esta no, esto tal, esto, o sea que sí, lo recuerdo perfectamente. Exactamente, porque se esperaba de las imágenes no tanto una función pues meramente informativa como en realidad que esas imágenes puestas juntas organizaran algún tipo de nuevo significado o por lo menos un significado que tuviera que ver con el texto que se estaba presentando pues en paralelo. Es decir, finalmente las imágenes del libro terminan teniendo cierta autonomía y había incluso la posibilidad, que esto es algo que Ariadna Peric comentó cuando presentamos el libro en Barcelona, había incluso la posibilidad, que me pareció muy bonito como observación, de leer el libro exclusivamente a través del seguimiento de esos grupos o constelaciones de imágenes, ¿no? Y si realmente si Ariadna tuvo esa percepción, digamos que por ahí tuvimos mucho éxito porque sí era una de las... El objetivo. Sí. Exactamente, un poco para intentar comprobar qué es lo que ocurre cuando dos imágenes se presentan de forma contigua o incluso pues más imágenes cuando era el caso, ¿no? De hecho, el libro, además del prólogo, un prólogo muy bonito de Ramón Faura, que está al principio, pues además del prólogo, se empezaba con algo un poco extraño que yo llamé punctum anacrónico, que hace referencia al subtítulo del libro, que si os fijáis es Arte, Arquitectura y Anacronismo, esta palabra tan misteriosa, ¿no? Aparentemente pues, de moda,
que es el anacronismo con la que se trabaja un poco en este libro. Es decir, se supone que es un poco la idea subyacente en la medida en que ha sido utilizado casi como metodología para escribir este conjunto de artículos que se publicaron antes en forma de artículo, en Metalocus, en Afasia, en Mass Context y en algún otro lugar, ¿no? Incluso alguna que procedía de alguna conferencia que se dio en Barcelona. Bueno, y que incluso si retrocedemos un pelín más, pues hay que decir que esos artículos que luego fueron agrupados en forma de libro fueron antes clases en el máster de arquitectura que tenía Eduard Bru en la Escuela de Arquitectura en Barcelona, cuando yo trabajaba además con él en su oficina. O sea que ya veis que los artículos tienen un cierto recorrido. Y no solo un recorrido, sino que cada una de estas clases llevaba acompañado un PowerPoint. Es decir, que lógicamente lo que se presentaba como discurso hablado en ese caso, ¿no? En el caso de las clases, tenía también este acompañamiento de imágenes que se intentó conservar en el libro, que es algo bastante difícil. Hay siempre una dinámica de las imágenes en cuanto se da una clase, por el mero hecho de que se van pasando las imágenes del PowerPoint y que las imágenes que se suceden se ven acompañadas pues, por una voz que las va comentando, etcétera, ¿no? Y trasladar esta circunstancia a un libro en papel y tal, pues, bueno, nos presentó un cierto reto. Era un reto. Y a vosotros, que tengo que decirte que es de las cosas que más me satisfacen de este libro, justamente. Qué bien. Este hecho de que se pueda leer exclusivamente a partir de las imágenes. Volviendo también a las presentaciones y a los comentarios que se hicieron de las presentaciones, Fernando Quesada comentó también que además de contar las imágenes se había dado cuenta de que yo no presentaba planos de arquitectura, que tenía una cierta aversión al plano de arquitectura, es decir, a la planta, a la sección, al alzado, al plano de situación. Y esto es algo que yo de forma consciente pues no me había dado cuenta, pero realmente hay muy poca información estrictamente arquitectónica, por lo menos desde un punto de vista gráfico, que casi no hay planos. No hay planos de la casa de Ana y Eugeni Bach en el Ampurdán, y hay un plano de emplazamiento de un edificio de Eduard Bru. Sí, pero son... Exactamente, el resto son simplemente pues, imágenes, ¿no? Lo que refuerza un poco esa narrativa más pues, iconológica que comentábamos al principio, ¿no? Cuando comentábamos estas imágenes también. Luego, quizá para finalizar el apartado de lo que pudieron ser comentarios en las presentaciones, que fueron fuimos muchos siempre, o sea, fuimos muchos en Barcelona, fuimos muchos en Madrid también. Pero que fue algo que para mí fue muy bonito también, además de muy interesante, porque también te das cuenta que luego un poco como en un tribunal de tesis doctoral, las aportaciones que se hacen terminan siendo, es decir, son parecidas, pero luego terminan siendo también muy distintas, ¿no? Porque sí, proceden como muchas veces de opiniones muy enraizadas en lo que uno es también, ¿no? A partir de esas diferencias, pues como que se desarrollan hilos argumentales bastante bonitos, ¿no? En el caso de Madrid, recuerdo también que Uriel Fogué hablaba de un cierto pesimismo en algún momento en el libro, que hasta cierto punto debo admitir que también compartí, ¿no? Intenté justificarlo a partir de algunos desastres pues, propios del siglo XX, que es un poco pues, de donde venimos nosotros, ¿no? Sí. Pero sí, puede haber algo de eso. No diría, digámoslo al revés, no diría que es un libro súper optimista y
y volcarlo a lo loco hacia el futuro, ¿no? Lo que hace una revisión del pasado que sí, que puede pues, incurrir en algunas ocasiones en algo que podría llamarse pues pesimismo, no sé. Pero bueno, fue otra de las aportaciones así quizá más personales que fueron también interesantes. ¿Qué más? A ver, sí, quizá estoy seguro que me estoy dejando alguna cosa en cuanto a los comentarios, pero quizás sea ya momento de comentar qué es esto del anacronismo, ¿no? ¿Qué es este término tan extraño que se está utilizando para presentar el libro? Lo más general lo dejo para luego, porque tiene Vale. que ver con un capítulo en concreto, que es un capítulo que lleva el mismo nombre y que se llama En el filo de la navaja exactamente igual, ¿no? Este título, bueno, lo comentamos luego, porque si no voy a mezclar cosas. Prefiero Vamos primero con el anacronismo y luego le damos al filo. Vale, estupendo. Bien, el anacronismo viene de una lectura previa a la escritura de estos artículos y que para mí tampoco fue demasiado consciente hasta que pude verlos todos juntos, hasta que hubo la posibilidad de convertir todo este material en libro. En cuanto esto fue así, me pareció que había un hilo conductor o por lo menos una cierta actitud metodológica que me acercaba mucho a la noción de anacronismo en manos de Didi Uberman, de George Didi Uberman, que tiene un libro que está dedicado justamente a estas cuestiones, ¿no? A través de Benjamin, Steiner y no recuerdo ahora el tercer autor, pero es decir, a través de tres pensadores que vivieron el siglo XX a partir de una cierta pues, problemática, incluso a partir de una problemática que impedía que se incorporaran de una forma pues, cómoda en el mundo de la academia, porque hasta cierto punto sufrieron también pues, cierto rechazo. Y Uberman empezó a hablar en este libro que os comentaba, que se llama Ante el tiempo, empezó a hablar del anacronismo como la intrusión de una época en otra, ¿no? Si nosotros estamos en la calle y vemos pasar a alguien vestido de una forma, pues no sé, antigua, pues quizá digamos que ese personaje pues, ¿no? Nos parece anacrónico, es decir, que nos parece propio de otra época. Bien, pues a partir de la intrusión de esta época en otra, el interés fundamental de esta operación sería pues, reconocer la dimensión memorativa y mnemotécnica de la escritura de la historia. Es decir, en palabras de Didi Uberman, bien, él nos diría algo así como que la escritura de la historia es psíquica en su proceso, anacrónica en sus efectos de montaje, de reconstrucción o de decantación en el tiempo. Y que tendría su anclaje en el inconsciente anacrónico, es decir, que es impensable la escritura de la historia desde una perspectiva exclusivamente científica. La historia sucede en función de unas circunstancias y se escribe desde unas determinadas posiciones. Es cierto que se puede como ir limando todo lo que podrían ser pues subjetividades pues propias de la escritura de esta historia que comentamos, pero pensar que se puede llegar a aislar, ¿no? El hecho histórico de lo que puede ser una dimensión más memorativa, es decir, más relacionada con la memoria, pues esto es algo que finalmente Didi Uberman nos lo plantea como imposible, ¿no? A mí, a nivel personal, esto es algo que como lectura me alivió muchísimo, porque siempre fui reacio a esos tonos de escritura en los que se presenta pues, el material como material no solo autorizado, sino también como material verdadero, a lo que añado la complicación que me supone también a lo verdadero en el campo de la historia, ¿no? Pues, precisamente por la dificultad que presenta de serlo, ¿verdad?
Y Totalmente. la acepción que Didi Uberman daba a anacronismo me parecía que me liberaba para trabajar Ujú, ciertos materiales no tanto a partir de una noción de verdad, como más bien a partir de una noción, no sé si llamarla subjetiva, no sé si llamarla de sensaciones, de opinión, ujú, y de admitir que el resultado podía ser discutido ujú, desde el lado del lector, que no hacía falta ujú, que ese lector tuviera que acatar la información, sino que pudiera, pues, tuviera ocasión de ponerla en cuestión, de ponerla en crisis, de contestarla, ujú, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de aquí, digamos que me fue mucho más fácil articular una idea de fondo para el conjunto de artículos. Es decir, ujú, ya simplificando un poco para resumir toda esta cuestión, el anacronismo lo que permitiría es un cierto método, ¿no? Para que yo pudiera ujú, dar la escritura de estos artículos. ujú. Habría otra forma de verlo, de ver la cuestión anacrónica, y es que, pues, por ejemplo, en la sección de los filósofos Deleuze y Guattari, esto puede ser un pelín rollo, pero lo haré relativamente corto, ellos hablan de planos de inmanencia, y los planos de inmanencia son los espacios o los lugares que permiten la emergencia de la toma de sentido. Exactamente, ellos hablan de los conceptos, ¿no? Y a partir de Ujú, desarrollan otras cuestiones como los afectos o los preceptos que están, pues, evidentemente relacionados con las percepciones o las sensaciones. Pero siendo nosotros arquitectos, lo que es bastante llamativo es que el plano de inmanencia nos recuerda a un plano geométrico, aunque luego Deleuze y Guattari especifiquen que no están hablando ni de un plano geométrico ni tampoco de un volumen, ¿no? Sí es cierto ujú, que hablan de una fractalidad, de esta especie de nebulosas quizá en las que se insertan estos conceptos, se relacionan entre ellos y a partir de aquí cobran una densidad de significado, si queréis, que ujú, permite a Deleuze y a Guattari hablar de unos planos de inmanencia. Bien, desde ujú, la perspectiva de arquitectos, estos planos pueden ser horizontales, pueden ser verticales, pueden estar inclinados, los podemos imaginar pues arqueados, inflexionados, etcétera. Y no solo eso, sino que podemos imaginar cómo planos de inmanencia distintos intersectan, ¿verdad? Y ujú, necesitan líneas de intersección entre ellos, ¿no? Bien, estas líneas de intersección es lo que yo imaginaba como guía para los artículos. Es decir, son líneas que permiten pues, trabajar desde una contemporaneidad y desde esta pues trasladarse pues a lo mejor a un principio del siglo XX, a un mediados del siglo XVIII, para luego regresar, ¿no? Reterritorializando una serie de conceptos para mejor comprender nuestra realidad y nuestros días ujú, y en la mayoría de las ocasiones en un libro pues nuestra arquitectura. Esta era un poco la idea. No sé si se ha comprendido ujú, esta aproximación más geométrica, ¿no? Hacia estas ujú. líneas de tiempo que Yo creo, sí, 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 yo creo que se ha entendido perfectamente, porque además, igual que comentabas antes el tema de las imágenes, que fue, como decías tú, un tema que nos costó, que era un reto también para nosotros, yo creo que hay una palabra que has dicho al principio que eran esas constelaciones, ¿no? En este caso, lo que estás trazando es unas constelaciones, tanto en las imágenes como unas constelaciones en el tiempo, para relatar todas estas cuestiones, ¿no? Que es una imagen preciosa, esas líneas, ¿no?, de inmanencia donde aparecen que no tienen por qué ser continuas cronológicas, sino que pueden ir y venir e intersecar en donde les toque, ¿no? exactamente. Y luego esas líneas se convertían en la estructura de cada uno de los capítulos. Yo, Ujú, de lo que me di cuenta también luego, y esto me di cuenta después de publicar el libro, porque en la presentación en Barcelona, Juan José La Huerta, la huerta. Ujú, dijo algo así como, yo no lo veo tan anacrónico, este libro. Dijo, lo veo en ocasiones parecido a la técnica del collage. Y debo reconocer que tenía mucha razón. Es decir, hay algunos capítulos en el libro que funcionan exactamente así. Funcionan exactamente como cosas que están puestas encima de una mesa
una mesa pues más o menos entomológica en la que se han clavado pues unas mariposas que se han atrapado en el aire porque estaban volando, las cosas se mueven. Lo que ocurre es que para analizarlas en algunas ocasiones o tomamos fotos o atrapamos realidades, en este caso si queréis utilizar la metáfora de estas mariposas que estaban en su momento pues volando y luego están en esa mesa de disección un tanto siniestra, ¿verdad? Con las agujas, ¿verdad? Que siempre daba un poco de yuyu cuando en el cole Hoy tanto. y las... Solo una anécdota. El otro día buscando en un garaje que tenemos en casa, abrí una caja sin recordar que era precisamente una cajita de estas de insectos, de bichos, de mis padres, desde el colegio, ¿no? Entonces abrí, me llevé un susto del demonio, pero no me acordaba. Pero efectivamente, sí, es algo como siniestro, sí, sí. Sí, sí, sí. Pues hay algo de esto en muchos de los artículos, es decir, se ponen de forma contigua y a veces en ocasiones pues solapada un cierto material que por sí solo, digamos que trabajaría en uno de estos planos de inmanencia que comentábamos antes, pero que puestos en relación empiezan a quizá delimitar intersecciones entre ellos y a hacer aportaciones pues de significado nuevas, que es lo que por naturaleza hace la técnica del collage. Que sí, después de este comentario de Juanjo Lahuerta, claro, tengo muy claro que algunos de los artículos funcionan así, por contigüidad, por collage, si quieres, ¿no? Y de hecho, quizá el que más me guste en este sentido es uno que se llama la estética de la mímesis. Te acordarás que es uno que habla de Tarkovsky, Sí. Sí. de Francesca Woodman, de Rosemary Lane y luego de Anna Eugenie Bach y Edouard Bru, ¿no? Es uno que mezcla fotografía con arquitectura, básicamente. Y aquí las cosas funcionan exactamente por la extrañeza, ¿no?, que supone el ponerlos juntos y exactamente, y el pretender que entre ellos hay alguna cosa en común, que en este caso pues era la idea de la mímesis, justamente, ¿no? Es decir, el cómo nos relacionamos con un entorno dado o un contexto pues específico, que es lo que por otro lado suele pasarle a la arquitectura, ¿no? La arquitectura suele estar en algún lugar, ¿no? Es decir, que hay esta línea de trabajo, siempre también a partir de lo anacrónico, porque es un caso de, si queréis, anacronismo pues horizontal, ¿verdad? Sobre la mesa que comentábamos. Y luego hay esa otra línea, que es la que yo sospechaba desde el principio, y de hecho es la que da título al libro, que es esa línea quebrada seguramente, que quizás se doble en algún lugar, pero que como que perfora estratos de tiempo, ¿sabes? Y por ahí el ejemplo que me parece pues más conseguido en el libro es el capítulo que da título al libro, que se llama En el filo de navaja. Hay en algún lugar unas recomendaciones que George Orwell dio para la gente que escribía, y este título como que incurre en uno de los errores que se supone que uno no debe hacer cuando escribe, que es el de utilizar una exposición común para dar título a algo. Y en el filo de la navaja lo es. Lo es en español, lo es en inglés, lo es en muchísimos idiomas. Lo que ocurre, y es un poco la justificación, si quieres, que yo podría aportar, es que este título en realidad está rescatado de un texto que me parecía importante para el libro, ¿no? Que era una reflexión más bien económica sobre la economía en general, pero luego la repercusión de esta economía sobre la arquitectura. En alguna medida para alejar también la idea de que la arquitectura podía ser un artefacto autónomo y ajeno al resto de cosas que la rodean. Es decir, está claro que la economía es algo que determina pues todas las prácticas que no son conocidas, especialmente, y en lo que hace referencia al libro, pues las prácticas de arquitectura y también las prácticas artísticas, ¿no? Y este capítulo pues me venía al pelo para un poco justificar todas estas cosas, ¿no? Iremos luego al significado del filo de la navaja también, a raíz un poco de explicar cómo es esta perforación de tiempo que os decía,
que un poco supondría el segundo tipo de capítulo, ¿no? Ujú, Esta línea más vertical, si quieres, ¿no? ujú, Bien, brevemente, en el filo de la navaja, el capítulo este que os digo, lo que hace es lo ujú, siguiente. Empieza con Dalí. Dalí escribe un ensayo en el año 41 sobre una pintura de Jean-François Millet, que es del año 1857. La pintura es el Angelus, es muy famosa. Es una pintura que Dalí había visto en reproducciones de todo tipo, es decir, en la época, en la infancia de Dalí, el Angelus pues era un poco como los cuadros impresionistas cuando quizá nosotros éramos adolescentes, que ibas a cualquier sitio y había un Monet o había un Renoir y tú pensabas, pero bueno, ¿qué les ha pasado con esto? ¿No? En cualquier, no sé, habitación de hotel a la que ibas, ¿no? Era algo ujú. como muy recurrente Sí, y que además le cogías cierta manía al final, ¿no? Porque pensabas, "Hostia, otra vez, ¿no? otra vez. Qué lata, ¿no?". Y fíjate que el impresionismo es tan bonito, pero finalmente parecía como de tontos, ¿no? Sí. Vamos, algo como muy poco interesante como propuesta artística. Y luego es una maravilla, está claro, pero bueno, por acumulación de arte popular, digamos, Sí. uno estaba ahí pues medio saturado, ¿no? Bien, pues el Ángelus que Dalí había visto en su infancia, que por lo tanto había determinado, ¿no? Desde una perspectiva pues freudiana, pues tantas cosas en su trayectoria y luego también en su obra. Interpreta el Ángelus, no sé si lo recordáis, es una pareja de campesinos en una oración vespertina. Jean-François Millet pertenece a la escuela de Barbizon. En principio son dos personas que están rezando, ¿no? Cuando Ujú, cae el sol por la tarde. Lo que ocurre es que Dalí, que es un monstruo, a través de su método paranoico crítico, convierte este episodio de Millet en exactamente, pues para utilizar una de sus metáforas, una mantis religiosa que canibaliza al varón después del acto sexual, ¿no? ujú, Claro, cuando uno, ¿no?, proviene de esta perspectiva pues, católica, ¿no?, que es la que un poco ordena pues, el Ángelus de Millet, y de golpe se le presenta a uno el argumento de que la popularidad de ese cuadro no se debe al hecho de que estos dos campesinos estén rezando, sino que de una forma pues latente, es decir, no manifiesta, digamos que subterránea, Sí, ¿no?, subyacente, ¿sabes? es una circunstancia pues bastante entre violenta y sexual, ¿no? Ujú, Y que precisamente por esto el cuadro se populariza. Claro, uno se queda cuadros. Se queda cuadros porque se da cuenta también que el mundo de la publicidad en muchísimas ocasiones ha jugado a esto, ¿no? Te ujú, presento, pues, el perfil de una botella y en según qué situaciones ese perfil de botella parece lógicamente otra cosa y a partir de ahí el espectador, de una forma inconsciente, y eso es muy importante, está muy tranquilo porque está contemplando la botella, pero por dentro lo que va pasando es otra cosa muy, muy distinta ujú, y mucho más venal, ¿no? ujú, Bien, pues Dalí como que desvela toda esta cuestión de Jean-François Millet. Hay muchísimas anécdotas alrededor de esta historia que el mismo Dalí comenta, como por ejemplo que le dice que la mantis solo se zampa al varón después del acto sexual en el caso de que estén en captividad, ¿no? ujú. Por lo que uno piensa, bueno, esto se va a cargar el argumento de Dalí en este caso, ¿no? Pero Dalí lo que dice es justo lo contrario, es decir, que ese argumento confirma su opinión, porque el campesino de mediados del siglo XIX es como si en realidad viviera pues, En ca- captivo, en captividad, cautivo. Ujú, exactamente igual que ujú, la mantis, ¿no? Y bueno, de hecho el texto, si lo leéis alguna vez, es bastante gracioso, ¿no? La lectura esta ujú. paranoico-crítica del Ángelus de Millet. Hay otro argumento que va en favor de Dalí, es decir, uno termina es un libro cortito, ¿eh? Pero uno termina Sí. como muy convencido de que está acertando, ¿no?, a su manera de percibir.
pues poco loca, pero vamos, que está dando en el clavo, ¿no? Y lo que descubre también Dalí es que Millet, a pesar de esta pues, apariencia pues, tan religiosa que tiene el Angelus, Millet era también autor de dibujos pornográficos, por lo que hasta cierto punto parece también pues, como incompatible que esta moral cristiana pues no tan limpia que pueda haber acompañada de esta vida pues más, no sé cómo llamarla, más carnal a lo mejor, ¿no? Así que bueno, todo esto es bastante divertido, si quieres, ¿no? Bien, ¿qué ocurre? Que mucho más adelante, cuando Rem Koolhaas en el año 78 publica Delirio en Nueva York, ¿no? Nos damos cuenta que Rem Koolhaas, para explicar la cultura de la congestión en la ciudad de Nueva York, concretamente en Manhattan, y que luego acuña este término que luego se ha hecho tan popular también, que es el manhattanismo, digamos que es una forma de hacer ciudad, en la que la relación entre edificios no se parecería en nada a una relación ordenada del tipo pues, Le Corbusier. De hecho, habla muy bien y explica muy bien cómo Le Corbusier se la pega en la ciudad de Nueva York y que a Nueva York le da completamente igual las tesis de Le Corbusier. Y que, sin embargo, la metáfora de Dalí en cuanto llega a Nueva York, que dice, por fin una ciudad que me representa, es decir, entiende que Manhattan es la representación de sí mismo, sabéis que Dalí es como un gran ególatra, y explica esos edificios, los rascacielos justamente, como los personajes en el Ángelus de Millet. O sea, los rascacielos son figuras antropomórficas, ¿no? Son el campesino y la campesina en el Ángelus, que están a punto de zamparse pues, los unos a los otros, ¿no? Digamos que la relación entre ellos es carnal, ¿no? Pero también muy agresiva o muy violenta, ¿no? Es lo que Rem Koolhaas lleva al campo de la economía. Y esta es la cuestión importante. Rem Koolhaas nos dice, no, sí, vamos a ver, este es un comportamiento de la arquitectura que está sujeto a los procesos paranoicos de la economía. Entonces, entrar en este contexto con una perspectiva a Corbu, ¿no? Lo que va a hacer es que no funcione absolutamente nada. Y lo que hay que hacer es entrar en plan Dalí, en plan, pues, método paranoico crítico, que significa algo así como racionalizar lo irracional y a partir de ahí empezar a trabajar. Que sí me parece que es parte de la estrategia pues, más exitosa de Rem Koolhaas, ¿no? Y ahí por fin, es decir, que habría esta explicación, si quieres, económica detrás. Porque sí, el artículo lo lleva, artículo y capítulo, lo lleva un poco más allá, porque hace un poco, y ahí hablaríamos casi de broma, pero llega a decir que los edificios en altura de Rem Koolhaas hacen muchísimo, y lo que hace el capítulo es afirmar que esto es así, que la forma de los edificios en altura diseñados por Omar Rem Koolhaas, en realidad, copia la figura de la mujer en el Ángelus de Millet. O sea, de Millet. El arquitecto que más lo peta en el siglo XX, ¿no? Está copiando la figura de una mujer rezando en un campo de Barbizon en el año 1857, ¿no? Y entonces, si te das cuenta un poco de los diferentes, para utilizar palabras de Deleuze y Guattari, ¿no? Esta especie de islas, ¿no? En un archipiélago que se han puesto en relación entre ellas mediante ese plano de inmanencia que decíamos, pues empiezas a ligar cabos a partir de esa línea, si quieres, línea de intersección que decíamos también, y que permite pues, la emergencia de un significado nuevo. Y es lo que para mí era muy valioso y para mí lo que sigue siendo pues, valioso de este libro, ¿no? Esta forma de trabajar. Y ya para terminar, el significado de este título, En el filo de la navaja, hay un libro de David Harvey en el que nos cuenta que el sistema tardocapitalista, por el obligado crecimiento que tiene, es decir, si no estás por encima del 3% o a partir de un 3% estás en crisis, es decir, si creces cero estás en crisis,
y está siempre obligado a crecer un 3. Y el comprobar cómo ese 3 a lo largo de los años tiende a la curva exponencial, por lo que ese sostenimiento, exactamente, esa curva deja de ser sostenible, por lo que el sistema lo que hará, por razones exclusivamente matemáticas, es petar de vez en cuando. La crisis del 29, la crisis de 2008, 2007, la crisis del 80 y pico, por el petróleo, etcétera, ¿no? Es decir, que esas crisis que pueden tener factores diversos en su origen, en su causa, digamos que están cantadas, ¿no? Desde un punto de la matemática económica, si quieres, ¿no? Son perfectamente previsibles, no tanto el dónde, no tanto el cuándo, pero el sí, el carácter cíclico de estas crisis, ¿no? Sí, por lo que David Harvey habla del sistema capitalista como de un sistema que subsiste en el filo de la navaja, ¿no? Y de ahí que yo me permitiera el utilizar una expresión común para dar título al libro, porque me parecía que era bonito e incluso útil que el capítulo que me parecía pues, más importante desde un punto de vista de método, ¿no? Apareciera también en el título. Luego había un subtítulo, el que dice Arte, Arquitectura y Anacronismo, que nos permite pues, situar el contenido en el marco en el que nos encontramos, que es el de la arquitectura, que si quieres en algún momento desborda hacia las prácticas artísticas, ¿no? Pero para centrar un poco el contenido, pero sin dejar de lado tanto la cuestión metodológica como esa aproximación más económica, ¿no? que popular da este capítulo. No sé si se ha entendido muy bien, pero este es el... Yo creo que perfectamente, de verdad, Enrique. Yo creo que es un libro, además, como también muy polifacético, ¿no? A la vez, o sea, con estas situaciones de encuentros y de intersecciones, ya sea temporales en horizontal o situaciones verticales que ¿no? que traspasan todos los hechos y los tiempos. Yo creo que se encuentran relaciones. Es que me estoy acordando todo el tiempo de las conversaciones que teníamos precisamente con las imágenes. O sea, vuelvo otra vez al principio porque todo lo que hemos hablado, ¿no? Los collages, de hecho, muchas veces llamábamos a las imágenes, no las llamábamos imágenes, las llamábamos collage, precisamente, si recuerdas. Sí. ¿Te acuerdas del collage 1, el collage 2? O sea, porque al final era que las imágenes en ese encontrarse o ponerse juntas, ¿no? En ese encuentro en el plano, en la hoja, generaron un significado nuevo, por así decirlo. O sea, no solamente individual, sino como conjunto, ¿no? Y yo creo que en el libro, y tanto en la explicación que hoy nos has contado y que tal, yo creo que se entiende maravillosamente bien. No sé si nos quieres leer algo o contar más, o sea, oír alguna cosa en concreta. Sí, yo creo que tengo un par de apuntes más. Uno es una referencia, hay un personaje en el libro que es recurrente, al que se trata mal, que es Le Corbusier, ¿no? Sí, te iba a preguntar, es que si no lo sacabas tú te lo iba a preguntar. Te lo iba a preguntar yo. Adelante. Bueno, yo con Le Corbusier establezco una relación pues freudiana, ¿no? Edípica, en el sentido que Le Corbusier, como para muchísimos, funciona como padre, pero como tal, ¿no? Uno pues le pone pues trabas por todos lados, ¿no? Y es lo que hace el libro con Le Corbusier, le va dando por todas partes. Ramón Faura le da también, que lo deja frito en el prólogo, algo así como Le Corbusier, fuck you. Fuck you, sí, fuck you Le Corbusier, es algo así, sí, sí. Para dejar el listón muy alto. Y luego, no sé si te acuerdas, pero el libro termina con un epílogo que lo que hace es una especie de oda, ¿no? A Le Corbusier a partir de sus últimos días de vida en el cabanón allí en Cap Martin, ¿no? Delante del mar, nadando, etcétera, ¿no? En esa rememoración de la Certosa di Ema, ¿no? En Galuzzo, que él ve en su juventud, que lo entiende como no solo como modelo para la vivienda colectiva, que es lo que él luego pone en práctica a través de su urbanismo, sino también para un estilo de vida, y ahí es donde yo entraba hacia un Le Corbusier como mucho más personal, que es un estilo de vida pues ascético, ¿no? Pues en buena medida pues
en soledad, ¿no? Y este Le Corbusier, al que yo quiero mucho, claro, pues servía para cerrar el libro. O sea, hay también esta relación, pues, bonita con la figura de Le Corbusier, a la que, pues, como te decía, se le trata un poco mal, ¿no? Sí, sí, de hecho recuerdo bueno, que hicimos, no sé si hay como una consulta, ¿te acuerdas, no? A la Fundación Le Corbusier y tal, y en fin, las cosas ahí dijeron, pero es que esto lo estáis poniéndole fatal, que era una cosa, ¿te acuerdas? Sí, 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 sí. Bueno, pobres, es que, claro, ahí, bueno, es que justamente mi proyecto de escultura, no sé si tú conoces esto un poco, pero Yo creo que no lo he visto, pero sí. vale, es sobre Le Corbusier. Ujú, Y está hecho desde el 2014, pero solo que tiene la autorización de la Fundación Le Corbusier. También ujú, puedo hacerlo ujú. porque la Fundación Le Corbusier me dio permiso Te dio permiso. para, Ujú, para reproducir sus casas en esculturas de hierro o de bronce. ujú, Y básicamente la que he terminado pues en venta y que de hecho ha funcionado muy bien es una Villa Savoie en pequeño. ujú. Tengo alguna por aquí, espera un segundo. Sí, enséñanosla, enséñanosla. Mira, este A ver. es un prototipo. ¡Hala, qué pasada! Este es un prototipo. De hecho, es un poco, el resultado es más detallado al final, pero bueno, está Sí, la rampa, que luego terminó siendo sí, una sí, doble sí. rampa, etcétera, ¿no? Pero esto es el Toit Jardin, el vuelo este con los pilotis, la curva para el coche, bueno, todo el rollo, ¡Qué pasada! en una escultura de estas de hierro, Ajá. que tiene mucho también tiene muchas cosas en común con el libro y tiene muchas cosas en común Sí. también con cómo se observa a Le Corbusier desde Ujú. el libro. Se nos va acabando el tiempo, pero yo creo que tengo tiempo, ¿eh? Estás todavía tienes 10 minutos, tranquilo, o sea que Vale, hay tiempo, hay tiempo. Sí, vale, sí, porque me tranquilo. gustaría dedicarle un minuto a esto, porque Por verdad supuesto. que tiene relación con el libro también. Esta casa es del 29, ¿no? La famosa Ujú, Villa Savoie. Y esa casa ujú. tenía que ser, y lo fue blanca, fue limpia, fue aséptica, fue abstracta, fue ligera, fue industrializable, ¿no? Era un prototipo para un... Ujú, para repetición, sí. Cuando luego lo que el paso del tiempo nos enseñó es que la arquitectura y también la arquitectura moderna envejece, que muchas veces envejece pues igual que cualquier otra cosa, es decir, que está sujeta al paso del tiempo exactamente igual que cualquier otro elemento que se encuentre pues entre nosotros, ¿no? Y Ujú, lo que hace que tiene que ver con el capítulo en el que se habla de antropoceno aquí en el libro. ¿Te acuerdas? ujú. Robert Smith Sí. y Mata Clark. Pero lo que hace esta pequeña pieza, es decir, que no es un objeto meramente estético, que lo es muy bonito, si lo pudierais ver, y sopesar, porque pesa casi un par de kilos, aunque no lo Bueno. parezca. Sí, es llevar lo que fue la Villa Savoie a su opuesto. Es decir, Ujú. Villa Savoie era blanca, pues aquí es oscura. Cuando la Villa Savoie era limpia, pues esto huele. Cuando la Savoie era industrializable, esto es casi pues, artesanal. Único, es casi Es único, casi sí. único, exactamente, no es difícilmente reproducible. Cuando la Villa Savoie es ligera, esto pesa. Cuando la Villa Savoie es transparente, esto es opaco, ¿sabes? Ujú, Y está llevado de forma perfectamente consciente, es decir, a propósito, a lo contrario de lo que fue la Villa Savoie de verdad. ujú, Y es también por ujú, esta razón por la que el proyecto se llama Modernidad Negra. ujú, ujú. Sabéis también que la modernidad en algún momento fue algo eurocéntrica y fue como, bueno, básicamente pues colonialista, como en general lo era Europa en ese Ujú. momento, ¿no? No A sé. mí llevarlo Ujú, a lo negro, con todas las connotaciones que quieras añadirle, ¿no? A la negritud, pues me parecía que era una forma bonita de revisar a Le Corbusier desde un punto de vista pues crítico, ¿no? ujú. a la vez que admirativo.
¿no? Ujú, ujú, Conjuga ambas cosas, ¿no? Que si te ujú. das cuenta es lo que hace el libro también, ¿no? Es Lo que una- ocurre en el libro totalmente, claro, totalmente. Porque digamos que esa primera parte, que digamos que hay una mirada crítica, y tu última parte que es un poco más, digamos, pues eso, lo que has dicho tú, no es una oda, pero quizá sí, o sea, como más de respeto elegíaco, ¿no? exacto, elegía, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Bien, pues esta era un poco la referencia a Corbu, a nuestro querido Corbu. Y quizá un último apunte, que es un poco explicar cómo funcionan los capítulos a los que podríamos llamar collage, si quieres, Ujú, ujú, vale. del comentario de Juanjo La Huerta. Para regresar al que comentamos antes, el que se llama la estética de la mímesis, que lo que hace es Ujú, poner de forma contigua, en el caso del libro, pues de forma sucesiva, 3 proyectos de fotografía y 2 de arquitectura, dejando siempre el de arquitectura entre o rodeado de 2 proyectos de fotografía. Para luego profundizar en un concepto que atañe a todos ellos, es decir, a los 5, que es en este caso la idea de la mímesis, que yo recibí ujú, en un libro muy bonito de un crítico inglés que se llama Neil Leach, en un libro que tiene que se llama Camouflage, donde aparte ujú, básicamente teoría psicoanalítica, explica la arquitectura desde su posicionamiento en un lugar. Es decir, el famoso acercamiento pues, contextual a ujú. arquitectura, pero en su caso desde una óptica psicoanalítica, ¿no? Bien, y eso era la mímesis. La mímesis Ujú, desde una perspectiva en la que Leach utilizaba con frecuencia la metáfora del camaleón. ujú, León, en el caso de peligro, o sea, ante la sensación de poder ser atacado, lo que hará es mimetizarse con su entorno, la famosa hoja pues de color verde, ¿no? Que el camaleón mimetizará para pasar perfectamente desapercibido. Pero Nilich nos hace ver también que ese mismo camaleón en otras circunstancias, es decir, en otro contexto, como por ejemplo el caso del apareamiento, puede ujú, pretender lo contrario, es decir, puede pretender destacarse de ujú, ese entorno para justamente ser visto y por lo tanto seducir, porque el objetivo es ujú. exactamente otro, ¿no? Pues el ver la arquitectura desde esta óptica y no solo la arquitectura, sino ya incluso nuestro comportamiento en la vida, ¿no? Como Ujú, pues optamos por pasar más desapercibidos porque nos parece que nos conviene más y en alguna otra ocasión pues entendemos que pues por ejemplo hoy a mí, ¿no? Pues te toca, tienes que sentarte ahí. te toca y te tocó. Tenemos el caso de yo estoy pasando desapercibida y tú tienes que destacar ahora. Exactamente, sí, sí. Y, y era muy bonito el ver la arquitectura de esta forma, ¿no? Ujú, Como el proyecto de arquitectura, básicamente, y no es solo y no es solo una cuestión reactiva ante un entorno, es una, es una digestión, si quieres, de ese entorno y luego una toma de posición respecto a este, en la que ujú, puede ujú, existir el Guggenheim de Bilbao, ¿no? Que por un lado ujú, es contextual, pero por otro es explosivo, ¿no? Y luego puede haber estrategias de camuflaje perfectamente válidas, ujú, que no estamos validando o invalidando posicionamientos del diseñador, sino que estamos aceptando que hay todo un proceso ahí de diseño que es el que finalmente termina definiendo esa arquitectura. Y esa era una cuestión que a mí me parecía tanto también pues importante como bonita que estuvieran en el libro. ujú, ujú. Y esto es lo que se hace en este capítulo en el que, como te digo, las cosas funcionan por contigüidad, ¿no? Por continuidad. Y es Ujú, que ahí terminas cruzando o solapando disciplinas que son muy distintas. Es decir, a Francesca Woodman con sus fotografías, ¿no? Que sabéis que fue, bueno, vivió hasta los 21 años, o sea que ujú, realmente lo que pudo desarrollar en su cortísima vida, pues puesto al lado de, pues no sé, por ejemplo, Ana y Eugenie Bach, pues, ujú. bueno, era
para mí fue muy satisfactorio como autor, ¿no? El poder pasar Ujú. por esos lugares y realmente también es otro de los aspectos del libro que me satisfacen bastante. Y yo creo que con esto y por la hora que es, mi aportación, bueno, Estamos en tiempo, la verdad que además ha sido fantástico. Mira, yo tengo como ya 6 o 7 páginas de apuntes aquí todo tomado, o sea, mira, ya, o sea, todo esto, que no paro de trazar líneas por aquí, esto con lo otro. Yo creo que, de verdad, Enrique, te agradezco muchísimo que hayas venido hoy porque es un libro pues muy especial, o sea, tiene muchas cosas en su interior y muchísimas relaciones complejas de significados, de disciplinas, de, no sé, que hacen que el libro en sí mismo también coja su entidad propia, ¿no? Y así lo trabajamos contigo y así nos encanta que sea, de verdad. Y nos gusta sobre todo escuchar que tú estás contento con esas relaciones y con eso que además visto ya desde fuera y una vez publicado, que vuelves a encontrar también otro tipo de cosas, ¿no? Y otras relaciones. O sea, yo creo que es fantástico que ocurran estas cosas, de verdad. sí, lo que no leímos nada, siempre me pasa igual, siempre... No pasa nada, no pasa nada. El club es así. El club a veces leemos un montón, el club a veces escuchamos un montón. Yo creo que lo más importante es compartir y sobre todo que vosotros, los autores, que tú en concreto esta tarde, pues hayas también podido contar desde tu punto de vista pues toda esta complejidad, ¿no? de tus artículos, del libro y de verdad que estamos súper orgullosos de haberte podido acompañar en este camino. De verdad, te lo digo, nos encanta tenerte en la familia simétrica, a ti y al libro, de verdad. Para mí es un placer, un honor, un orgullo, vamos, muchas cosas bonitas. Sí, sí. Pues para nosotros, de verdad, de corazón igual. Así que, de Vale. verdad, Enrique, te agradezco muchísimo. Agradecemos también muchísimo a todos y a todos los que habéis estado por ahí Sí, detrás, sí, escuchando, muchas compartiendo. gracias. A todos y a todos los que lo veáis después, porque a las 7 pues igual nos venía bien y si lo vais a ver ahora en cuanto lo colguemos, pues también os lo agradecemos muchísimo. Si queréis tener el libro de Enrique, ya sabéis, en nuestra página web está disponible y en las librerías también. Así que nada, un abrazo y un beso enorme. Enrique, de verdad, muchísimas gracias, ha sido un placer y muchísimas gracias también eso a todos los que estáis ahí detrás. Enrique, a ver si nos vemos pronto, a ver si Vale, acaba esto y podemos vernos pronto, bien, ¿vale? Y tomarnos una caña juntos, muy bien. ¿vale? Vale, pues, Venga, un beso chao, fuerte. Chao. adiós.